Mi suegra me llamó parásito en la fiesta de cumpleaños de mi hija, y ahora está que echa chispas porque me mudé sin decirle a dónde. Nada en mi vida parecía dramático desde afuera cuando las cosas empezaron a romperse, que probablemente es por lo que me tomó tanto tiempo admitir que algo andaba muy mal. Desde la calle, nuestra casita se veía como cualquier otro lugar pequeño cerca de una base militar en medio del país, con el pasto descuidado, los juguetes de plástico en el jardín y la luz del porche chueca que mi esposo seguía diciendo que arreglaría cuando regresara. Por dentro, solo estábamos mi hija y yo, con un montón de cuentas a las que no les importaba que hubiera una pandemia o que él estuviera al otro lado del mundo fingiendo que todo en casa estaba bien. La casa técnicamente era mía en los papeles, comprada antes de casarnos con una pequeña herencia, pero se sentía como de los dos hasta que empezó a sentirse como una jaula. Me seguía diciendo a mí misma que lo estaba logrando, que otras personas estaban peor, que debía estar agradecida de que al menos teníamos techo y comida, aunque a veces, comida significaba combinaciones raras de la despensa que de plano no combinaban. Antes de que todo se fuera al carajo, trabajaba en una pequeña guardería. No era nada glamuroso, ni pagaba una fortuna, pero era estable, y yo era buena en eso. Me gustaba la rutina de los zapatitos, y las manos pegajosas, y los niños contándome historias locas de dinosaurios y superhéroes. Luego llegó el virus, y de la noche a la mañana, la vida normal se volvió este borrón bizarro de cierres, reglas y miedo. La guardería cerró temporalmente, que todo el mundo sabe que es código para no volverás a ver un cheque de pago. Mi esposo ya se había ido a su misión. Nuestra hija todavía estaba chiquita, y de repente el pequeño colchón que teníamos en ahorros se estaba encogiendo más rápido de lo que yo podía respirar. Recuerdo estar parada en la cocina una noche, mirando el aviso de vencimiento de la cuenta de la luz, pensando, esto no puede ser mi vida. Soy demasiado joven para estar así de cansada. Empecé a vender cosas por internet. Poco a poco al principio. Una silla vieja, una caja de ropa que ya no me quedaba, el juego de platos que me dieron de regalo de bodas y que nunca me gustó. Cualquier cosa que no estuviera pegada al piso estaba en negociación, porque al súper no le importa el valor sentimental. Empecé a cuidar niños de vez en cuando a través de una aplicación del vecindario, siempre que alguien confiaba en una extraña desesperada con una foto de perfil y algunas referencias. Unas semanas era suficiente para mantenernos a flote. Otras semanas estaba contando monedas en la guantera de mi coche para ponerle gasolina al tanque. Hice lo que todo el mundo hace cuando se está ahogando en silencio en su propia casa. Sonreía en las videollamadas, publicaba una foto bien recortada de mi hija jugando, y fingía que no se me revolvía el estómago cada vez que mi celular vibraba con otro recordatorio de una cuenta por pagar. Fue más o menos cuando mi suegra decidió convertirse en la protagonista de mi vida. Nunca le había caído muy bien, pero antes de la pandemia al menos era sutil. Un suspiro por aquí, un comentario pasivo por allá, indirectas sobre cómo doblaba las toallas o cómo sazonaba la comida. Una vez que el dinero escaseó, fue como si se prendiera un interruptor. Cada conversación de alguna manera terminaba en que yo necesitaba hacer mi parte. Como si estuviera echada en una playa y no sentada en la mesa de la cocina a las 2 de la mañana, revisando vacantes de trabajo que pedían títulos que yo no tenía. Empezó a soltar comentarios cada vez que la veíamos. Cosas como, ¿y cuándo planeas volver a trabajar? Dicho en ese tono falso casual que para nada es casual. O, ya sabes, algunas mujeres se aprovechan de los beneficios militares, seguido de una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lo peor era que mi esposo no estaba aquí para ver nada de eso. En las videollamadas veía a su madre portándose súper bien, preguntando por nuestra hija y diciéndole que nos estaba trayendo comida para que yo no tuviera que preocuparme. Él me veía a mí sentada en el sillón con cara de cansada, pero tratando de no mostrar cómo esas indirectas me estaban rompiendo la cabeza. Cuando intentaba sacarle el tema, él decía cosas como, es que ella no entiende lo que es trabajar desde casa, incluso antes de que lograra conseguir un trabajo desde casa, y siempre terminaba con alguna versión de, lo hace con buena intención, solo es tradicional. Por cierto, tradicional es una palabra bonita para decir controladora. Finalmente, después de lo que parecieron 1000 solicitudes y 300 correos de rechazo, conseguí un trabajo remoto en una empresa pequeña de atención al cliente. No era nada del otro mundo, pero pagaba mejor que la guardería y podía hacerlo desde el pequeño escritorio que armé en la esquina de la sala junto a la ventana. Lloré cuando me llegó el correo diciendo que me habían contratado, no porque fuera el trabajo de mis sueños, sino porque la estabilidad de repente ya no parecía un cuento de hadas. Tenía un horario, un usuario, un sueldo
Y por primera vez en meses no sentía que estaba al borde de un precipicio cada vez que abría la aplicación del banco. Mi suegra, obvio, tuvo sus opiniones. No dijo, felicidades o me alegro por ti. Dijo, ¿entonces vas a estar sentada en casa todo el día en la computadora? Como si le hubiera dicho que me metía a una estafa piramidal. Hizo comentarios sobre cómo el trabajo de verdad significaba salir de casa y cómo esas cosas de Internet no eran confiables. Cuando traté de explicarle que tenía un supervisor, reuniones, métricas y todas las cosas normales de un trabajo, ella solo sonrió y dijo, si tú lo dices, lo que dolió más que si me hubiera dicho floja en mi cara. Mi esposo, cuando le conté, dijo que estaba orgulloso de mí, pero se notaba que él tampoco entendía muy bien qué hacía. Creo que en su cabeza yo solo contestaba correos al azar en pijama todo el día mientras nuestra hija jugaba tranquila, lo cual, alerta de spoiler, no era para nada así. La parte realmente divertida era que vivíamos a 10 minutos de mi suegra. Antes de irse, mi esposo le había dado una llave de nuestra casa solo para emergencias, lo que sonaba razonable en teoría. En la práctica, emergencia se convirtió en cada vez que quería dejar algo o tenía ganas de ver cómo iba todo. Al principio eran cosas pequeñas. Yo estaba en la cocina y oía que se abría la puerta. Y ella gritaba, ¡soy yo!, como si eso hiciera que fuera menos raro que estuviera en mi casa sin invitación. Traía sobras de comida o cosas en oferta que encontraba en la tienda, lo cual agradecía los días que andábamos cortos de lana. Pero siempre había un precio. Un comentario, una revisión de la casa, una pregunta sobre qué estaba haciendo con el dinero que su hijo mandaba. El día que me di cuenta de que la llave iba a ser un problema serio, estaba en una videollamada con un supervisor. Era una de esas reuniones importantes donde sabes que están checando tu cámara, lo que tienes atrás y juzgando si pareces alguien que tiene su vida bajo control. Tenía a mi hija con una caricatura y snacks en el cuarto. Mi cabello se veía decente y de hecho sentía que igual y sí la armaba. A la mitad de la llamada, la puerta principal se abrió y se cerró de un azotón. Sin tocar, sin avisar por mensaje, una entrada a todo volumen. La voz de mi suegra llegó flotando por el pasillo, bien fuerte. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Juro que mi alma se salió de mi cuerpo por un segundo. Silencié mi micrófono. Le puse una sonrisa falsa a mi jefe y traté de restarle importancia al ruido. Mientras tanto, ella caminaba por la sala preguntando por qué había papeles por toda la mesa, qué eran y si mi hijo sabía que yo estaba moviendo documentos financieros. Eran literalmente impresiones de mi trabajo sobre procedimientos, pero claro, hagamos que suene como si estuviera lavando dinero. Cuando se acercó lo suficiente para ver mi computadora, se asomó al cuadro de la cámara antes de que pudiera detenerla y preguntó a gritos, ¿este es ese trabajo falso del que me hablaste? Quería que la tierra me tragara. Después de que sobreviví a esa llamada sin que me corrieran, exploté. No de forma dramática gritando, sino de esa manera callada y letal, de cuando ya no puedes aguantar ni una falta de respeto más. Le dije, lo más tranquila que pude, que tenía que dejar de entrar sin tocar. Le dije que la llave era para emergencias y que emergencia no significa tuve ganas de pasar. Ella ladeó la cabeza. Puso esa expresión de señora tierna que usa frente a extraños y dijo, «Tu hijo me dio esa llave. Si él la quiere de vuelta, me la pedirá». Le dije que esta también era mi casa, que yo trabajaba aquí, que puso en riesgo mi chamba y que de ahora en adelante necesitaba llamar antes de venir. Se encogió de hombros. Dijo algo sobre que yo era muy sentimental y cambió el tema a qué tan empolvado estaba el ventilador de techo. Esa noche cerré la puerta con la cadenita de arriba, esa que no puedes abrir desde afuera ni con llave, y no me sentí culpable. Sabía que se ofendería si encontraba cerrado, pero a esas alturas me daba más miedo perder mi trabajo que herir sus sentimientos. Mi esposo, cuando le conté, dijo, no fue su intención interrumpir, y sugirió que solo le pasara mi horario. Le dije otra vez que el problema no era la interrupción, sino los límites. No sé si de verdad me escuchó. El problema con la gente como mi suegra es que son expertos en fingir amabilidad en público mientras hacen daño en privado. Con el resto de la familia, ella era la abuela amorosa que llevaba comida casera y ayudaba a la pobre esposa joven, mientras su valiente hijo servía al país. A solas conmigo, era una crítica con lupa, revisando cómo me gastaba cada dólar y cómo acomodaba los condimentos en el refri. Decía cosas como, en mis tiempos, las mujeres no esperaban que sus esposos hicieran todo, lo cual era chistoso porque su esposo básicamente la abandonó cuando mi esposo era niño. Ese detalle curiosamente nunca salía en sus discursos. La primera vez que bromeó públicamente sobre que yo era una interesada, de plano pensé que había escuchado mal. Pasó durante una videollamada con mi esposo.
Él estaba en algún lugar lejano, con su uniforme, el fondo borroso, y toda su familia estaba en la pantalla. Su mamá había venido para estar en la llamada también. Se sentó en la orilla de mi sillón como si fuera la dueña, sonriendo a la cámara y hablando encima de mí cada vez que yo trataba de responder una pregunta. En algún momento, uno de sus primos preguntó cómo me las estaba arreglando con él fuera, y antes de que pudiera abrir la boca, mi suegra se rió y dijo: «Ay, ella está bien, se casó con un cheque seguro, está viviendo el sueño». Todo el mundo soltó esa risita incómoda que hace la gente cuando no sabe si algo es broma. Me quedé helada. Mi esposo se rió entre dientes y dijo: «Mamá», en ese tono de advertencia, pero estaba sonriendo, así que no se sintió precisamente como una defensa. Me quedé esperando a que dijera algo como «eso no tiene gracia» o «eso no es cierto», pero nunca llegó. La llamada siguió, la gente habló del clima, de deportes y de lo que sea, y yo me quedé ahí con los cachetes ardiendo, sonriendo a la cámara mientras mi cerebro repetía sus palabras una y otra vez. Después de que todos se desconectaron, le pregunté a mi esposo si creía que lo que dijo estuvo bien. Estaba tratando de estar calmada, pero me temblaba la voz. Dijo que ella solo estaba bromeando, y que yo estaba demasiado sensible últimamente. Demasiado sensible es otra frase bonita que significa «tus sentimientos son un estorbo». Le dije que no me gustaba que me llamara interesada frente a la mitad de sus parientes. Él dijo: «No dijo eso exactamente», lo cual es técnicamente cierto, pero emocionalmente inútil. Traté de explicarle que llevaba meses haciendo esos comentarios y que no eran inofensivos. Dijo que hablaría con ella, pero sus pláticas con ella usualmente terminaban con ella llorando y él pidiéndole perdón, así que no me hice ilusiones. Los mensajes empezaron poco después. Mi suegra empezó a mandarme artículos y publicaciones sobre esposas de militares que gastan de más y cómo detectar mujeres que se casan por los beneficios. Al principio lo disfrazaba de educativo. Decía: «Pensé que esto estaba interesante», o «sé que esto no te aplica a ti, pero mira lo que hay por ahí». Cada enlace se sentía como un dedo señalándome. Dejé de responderle con más de una o dos palabras, porque si me defendía se hacía la ofendida y le decía a mi esposo que yo era una grosera. En algún punto algo cambió en mi cabeza y su casa dejó de sentirse como un lugar que visitaba y empezó a sentirse como territorio enemigo. Me quedaba parada en su cocina mientras ella contaba alguna historia de lo difícil que fue criar a mi esposo sola y cómo nunca tuvo ayuda, y cada frase sonaba como una acusación de que yo no estaba sufriendo lo suficiente. Me sentía juzgada por cada ida al súper, cada pedido por internet, cada juguete que le compraba a nuestra hija. No importaba que estuviera trabajando otra vez, que cumpliera mis horas y trajera dinero. En su mente, cualquier cosa que hiciera que no encajara con su idea de sacrificio significaba que estaba usando a su hijo. El día que todo explotó entre nosotras, no fue un evento dramático de película. No volaron platos, ni hubo salidas bajo la lluvia. Era el cumple de mi hija y la fiesta era algo chiquito en nuestro jardín. Con pandemia o sin ella, quería que tuviera algo especial, así que puse unas decoraciones baratas en la cerca. Horneé un pastel de caja e invité a unos vecinos con niños que veíamos en el parque. Le dije a mi suegra que podía venir, cosa de la que me arrepiento ahora, pero en ese momento todavía creía que podíamos ser civilizadas por el bien de mi hija. Llegó ya irritada, lo cual se notaba por cómo apretaba la boca y cómo hablaba demasiado fuerte sobre el tráfico, y sobre cómo el vecindario era mejor antes de que empezaran a rentar todas las casas. Trajo un regalo grandote para mi hija y luego se instaló bajo la sombra del único árbol decente, donde un par de adultos estaban platicando. Yo andaba de un lado a otro checando que los niños tuvieran sus jugos y que nadie se cayera de la resbaladilla de plástico. Por el rabillo del ojo, vi a mi amiga de la otra cuadra alejarse de mi suegra con esa cara que ya conozco muy bien. Esa cara de «ay no, de plano no acaba de decir eso». Más tarde, cuando partimos el pastel y los niños estaban destruyendo la montaña de papel de regalo, mi amiga me jaló a un lado cerca de la cocina. Me preguntó: «¿Estás bien?», en ese tono cuidadoso, y se me hundió el estómago. Esa nunca es una pregunta casual en un cumple. Me dijo, quedito, que mi suegra le había estado diciendo a la gente que yo no tenía un trabajo de verdad, que solo me la pasaba sentada en casa gastándome el cheque de mi esposo, y que lo que hacía en la computadora era solo una excusa para no conseguir una chamba decente. Dijo que mi suegra me llamó parásito. De verdad usó esa palabra. Parásito. En la fiesta de mi hija. En mi jardín. Desearía poder decir que fui directo allá y le dije que se largara, pero no lo hice. Miré por la ventana y vi a mi hija riéndose con betún en la cara, y me lo tragué todo. Decidí en ese momento que nada de lo que ella dijera iba a arruinarle el día a mi niña.
Así que sonreí como si el corazón no me estuviera martillando en los oídos, arreglé el betún que se estaba resbalando del pastel y aguanté el resto de la fiesta. Me reí de los chistes, posé para las fotos, y cuando mi suegra se fue, le di las gracias por venir, porque al parecer soy capaz de hacer gimnasia emocional de alto nivel cuando hay niños de por medio. Esa noche, después de que mi hija por fin se durmió abrazada a un peluche nuevo, me senté en el sillón a oscuras, y me quedé viendo la tele sin escuchar ni una palabra. Algo en mí se terminó. No cansada, no agotada, no ofendida. Terminada. Me di cuenta de que había estado organizando toda mi vida alrededor de la opinión de esta mujer, y sin importar lo que hiciera, ella siempre me iba a ver como alguien que no merecía la vida que tenía. Ya no iba a poder cambiar lo que pensaba de mí siendo linda. Fue ahí cuando empecé a buscar una salida que no fuera solo emocional, sino física. Una vez que la idea de poner una distancia real entre mi suegra y yo se me metió a la cabeza, ya no se salió. Se quedó ahí, zumbando bajito mientras contestaba correos del trabajo, mientras le hacía el almuerzo a mi hija, mientras escuchaba educadamente a mi esposo hablar de cosas de la base. El pensamiento era simple y aterrador al mismo tiempo. ¿Y si ya no viviéramos aquí? No solo en otra casa cerca, sino lo suficientemente lejos para que mi suegra no pudiera aparecerse en mi sala con una llave y una opinión. Al principio traté de ignorarlo. Mudarse se sentía imposible. Mi esposo estaba lejos. Mi hija amaba su escuela, y yo apenas le estaba agarrando la onda a mi trabajo remoto. Se sentía egoísta siquiera considerar cambiar todo solo porque no sabía cómo manejar a su madre. Pero luego vi una vacante en Internet para un trabajo que era casi perfecto. El mismo tipo de atención al cliente que ya hacía, pero para una empresa un poco más grande, con mejor paga, beneficios de verdad y una oficina ubicada como a 2 horas de distancia. Igual 2 horas no suena a mucho, pero cuando lidias con alguien que cree que tu puerta principal es opcional, 2 horas es la diferencia entre asfixiarse y respirar. Mandé mi solicitud sin decirle a nadie. Se sentía un poco como poner el cuerno, como si tuviera una aventura emocional con un futuro donde no tuviera que estar siempre lista para la próxima entrada de mi suegra. El proceso de entrevistas fue extrañamente fluido. Una videollamada, un seguimiento, una tarea de prueba que hice en la mesa de la cocina después de que mi hija se durmió. Cada vez que llegaba un correo, me saltaba el corazón. Cuando finalmente apareció la oferta en mi bandeja de entrada, me senté a verla por un buen rato. Se sentía como un salvavidas y una bomba al mismo tiempo. El sueldo era mejor, el horario era predecible, y podía o viajar 4 horas al día y volverme loca lentamente. O mudarme. Caminé por la casa viéndola como si ya fuera un recuerdo. El lugar desgastado en el sillón donde le gustaba trepar a mi hija, el golpe en el pasillo de cuando intentamos mover la cómoda nosotros solos, las marquitas de estatura en el marco de la puerta de la despensa. Esta casa había sido nuestro primer hogar como familia, pero también se había vuelto el escenario de cada humillación que mi suegra me había hecho pasar. Cada rincón tenía un eco de su voz entrando con esa llave, diciéndome que no era suficiente, ni lo bastante agradecida, ni lo bastante trabajadora, ni la clase de esposa correcta. Para cuando regresé a la mesa, la decisión estaba tomada. Acepté el trabajo. Contárselo a mi esposo por videollamada me puso los nervios de punta de una manera que no esperaba. Pensé que estaría feliz de que conseguí un mejor trabajo. Lo estaba, en parte, pero también era práctico. Empezó a preguntar por la logística, la distancia, el tiempo de traslado, la escuela de nuestra hija, el mercado inmobiliario. Le di los números, todo bien explicado y honesto. Al final de la llamada, dijo que estaba orgulloso de mí y que lo resolveríamos juntos. No dijo, no vendas la casa, ni muévete de ley, lo que supongo dejó la puerta abierta para lo que yo decidiera. También lo mantuvo en ese espacio neutral cómodo donde le gusta vivir para no tener que elegir entre su madre y yo. Aquí está la cosa que mi suegra nunca entendió del todo, y honestamente mi esposo tampoco. La casa donde vivíamos era mía. La había comprado antes de casarnos con una pequeña herencia y muchos ahorros, y cuando decidimos vivir cerca de su base, tuvo sentido usarla. Su nombre no estaba en los papeles. Su dinero ayudaba con las cuentas y el mantenimiento, obvio, pero legalmente la propiedad era mía. Siempre me había sentido un poco culpable por eso, como si me hiciera egoísta tener algo que fuera solo mío en un matrimonio. Pero estar recibiendo tantos sermones sobre cómo supuestamente estaba usando el dinero de su hijo, como que me curó esa culpa. Empecé a hablar con una agente de bienes raíces, con discreción. Le dije que necesitaba secrecía. Nada de letreros de «se vende» grandotes en el jardín, nada de casas abiertas ruidosas. Agendamos citas cuando mi suegra estaba en el trabajo o en su grupo de la iglesia.
Limpié como loca antes de cada visita, escondiendo cualquier cosa que hiciera que la casa se viera demasiado habitada. La agente sugirió algunos arreglos, cositas que harían el lugar más atractivo, e hice lo que pude con el presupuesto y la energía limitada que tenía. Mientras tanto, mi hija pensaba que solo estaba arreglando la casa para que se viera más bonita, y mi suegra pensaba que por fin le estaba haciendo caso a sus comentarios constantes de que debería tener más orgullo por mi hogar. Había una cajita de metal colgada junto a la puerta principal que tenía la llave para la agente y los compradores, y cada vez que la veía, sentía que tenía un arma secreta. Mi suegra todavía tenía su copia de la llave. Claro, y mi esposo todavía pensaba que eso era razonable. Le dije que estaba abusando del privilegio. Él me dijo que fuera paciente, y yo decidí que la paciencia ya se había largado de la casa. No podía evitar que usara la llave mientras todavía estuviéramos ahí, pero podía asegurarme de que un día llegara, metiera la llave en la cerradura y se diera cuenta de que ya no funcionaba. La culpa no desapareció solo porque tuviera un plan. Algunas noches me quedaba despierta mirando el techo, pensando en lo enojado que se iba a poner mi esposo cuando se enterara de que seguía adelante con la venta de la casa sin avisarle a su madre. Imaginé todos los escenarios. En algunos, se ponía totalmente de mi lado. En otros, se sentía traicionado. A veces, en las versiones muy oscuras, pedía el divorcio desde el extranjero y me hacía la villana de su historia. Aún así, seguía adelante. Sabía que si le decía algo a mi suegra antes de que la venta estuviera encaminada, haría todo lo posible por sabotearla. Ya se sentía con derecho a cada aspecto de nuestras vidas. Solo me imaginaba lo que haría si supiera que estaba intentando sacar físicamente a su hijo y a su nieta de su órbita. Mi hija empezó a hacer más preguntas cuando veía a extraños caminando por la casa, tocando sus juguetes, abriendo closets. Le dije que era gente ayudando a mamá con cosas de grandes. Los niños son más listos de lo que creemos. Podía ver en sus ojos que sabía que venía algo grande. Una noche me preguntó por qué la abuela podía entrar a nuestra casa cuando quisiera, pero nuestros vecinos no. No sabía cómo explicarle lo que es una violación de límites a una niña de 6 años, así que solo dije que a veces a los adultos se les olvida tocar y que estaba bien cerrar la puerta con seguro si alguna vez se sentía incómoda. Me dolió tener que decir eso sobre alguien que técnicamente era familia. La agente me mandaba actualizaciones a horas raras. Interés por aquí, una pregunta por allá, una segunda visita agendada. Cada ruidito del celular me aceleraba el corazón. Manejé el papeleo en los pequeños momentos de silencio entre las llamadas de trabajo y los cuentos antes de dormir, metiendo los documentos en un folder que guardaba escondido al fondo del closet detrás de los abrigos viejos. Cada vez que oía la puerta de un coche afuera, me detenía a escuchar, lista para meter el folder debajo de la cama si mi suegra decidía que era un día de emergencia. Vivir así, medio escondida en tu propia casa, es agotador. No se lo recomiendo a nadie. Hubo un momento, a la mitad de todo esto, en que me quedé parada en el baño, agarrada de la orilla del lavabo, y pensé, igual y estoy exagerando. Igual y debería dejarlo pasar. Igual mudarse es demasiado. Igual estoy siendo dramática. Luego me acordé de mi amiga susurrándome la palabra parásito en mi propia cocina, y la forma en que mi hija se asustaba cuando mi suegra entraba de golpe sin tocar, y cómo mi esposo no podía decir nada más fuerte que mamá, cuando ella me insultaba frente a toda la familia. Esa duda se disolvió en algo más. No enojo exactamente. Determinación. No estaba tratando de separar a mi esposo de su familia. Estaba tratando de evitar que mi propia pequeña familia se colapsara bajo el peso de la necesidad de una mujer de controlarlo todo. Si eso significaba tomar decisiones que a él no le encantarían al principio, pues igual ese era el precio. Me dije que una vez que la venta terminara, cuando estuviéramos instaladas en un lugar nuevo y las cosas se calmaran, hablaríamos bien. Tal vez él entendería después. Tal vez hasta me daría las gracias por fin por poner un límite que ninguno de los dos parecía capaz de poner cuando estábamos en la sala de su madre. Me aferré a esa versión del futuro como si fuera mi salvación. Todo lo que tenía que hacer era guardar mi secreto el tiempo suficiente para sacarnos de ahí. De verdad creí que podía lograrlo. Olvidé una cosa simple. Mi suegra trata la curiosidad como un deporte extremo. Obvio que el universo decidió que el día que mi suegra se enterara de la venta de la casa sería un día en el que yo apenas podía con mi vida. Me había quedado hasta tarde con un problema del trabajo. Mi hija tuvo un berrinche porque su playera favorita estaba en la ropa sucia y mi cafetera decidió morir en el peor momento. Para cuando la agente me mandó un mensaje diciendo que había dejado unos folletos actualizados en la mesa del comedor después de una visita, ya estaba estresada. No lo pensé 2 veces.
Supuse que los metería en mi folder secreto más tarde, después de terminar mi turno. Estaba a la mitad de una llamada con un cliente que quería gritarle a alguien por un retraso en un envío, cuando oí que se abría la puerta principal. Se me revolvió el estómago. Había puesto la cadena, pero al parecer en algún momento de esa mañana, en el caos de llevar a mi hija a la escuela, se me olvidó ponerla. Oí la voz de mi suegra flotando por el pasillo, alegre y chillona, como uñas en un pizarrón. «¡Soy yo!», gritó, como si eso lo arreglara todo. Silencié mi micrófono y me alejé de la computadora con los audífonos puestos, con el corazón a mil. Traté de mantener un tono neutral. «Estoy trabajando. No puedes entrar así nada más», le dije. Me ignoró y pasó de largo al comedor como si yo fuera un mueble. En la mesa estaban los folletos que la agente había dejado, con fotos brillantes de nuestra casa, y frases como «vendedor motivado», en letras negritas. Sentí que se me heló la sangre. Agarró uno y se le quedó viendo por un segundo, y su cara fue cambiando poco a poco. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz más baja ahora. Abrí la boca para responder y oí al cliente en mis audífonos preguntar si todavía estaba ahí. Mi cerebro se partió en dos. Quité el silencio y le prometí al cliente que regresaba en un segundo. Luego volví a silenciar. «Es lo que parece», dije. «Estoy vendiendo la casa». El silencio que se hizo en ese cuarto fue pesadísimo. Luego explotó. «¿Estás haciendo qué?», gritó. Me sobresalté y le señalé mis audífonos, diciendo sin voz, «Estoy trabajando», pero no le importó. Me agitó el folleto en la cara y dijo, «Esta es la casa de mi hijo. No puedes venderla a sus espaldas». Le recordé, lo más tranquila que pude, que la casa estaba a mi nombre, que la había comprado antes de casarnos y que ya había hablado con un abogado que me explicó exactamente qué podía hacer. Si se necesitaba la firma de mi esposo para algo, se manejaría de forma remota y legal, pero la casa era mía para venderla. Eso no le importó. En su mente, cualquier cosa que tocara la vida de su hijo era de ella para controlarla. Me acusó de querer robarle su inversión, de planear escaparme y llevarme a su nieta a donde ella no pudiera visitarla. La ironía de esa última parte era mucha, considerando que llevaba años tratando mi casa como si fuera una sala de espera de su propiedad. El cliente en mis audífonos preguntaba si ya había resuelto su problema. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Le dije a mi suegra que hablaríamos luego, que tenía que regresar al trabajo, y le pedí que se fuera. Me ignoró. Dijo que no se iba a ningún lado hasta que llamara a su hijo para que ella pudiera oír qué tenía que decir él sobre esto. Le dije que él ya sabía lo del trabajo, que no estaba haciendo nada loco, y ella se burló diciendo, «Él no sabe que le estás vendiendo su hogar a sus espaldas». No sé cómo terminé el resto de ese turno. Casi esperaba que mi jefe me llamara para decirme, «¿Qué onda con eso?», pero de alguna manera la calidad de la llamada debió aguantar. Para cuando cerré sesión, mi suegra ya se había ido, pero mi celular estaba lleno de mensajes y llamadas perdidas. Había mandado párrafos larguísimos sobre traición y falta de respeto, sobre cómo ella lo dio todo, para criar a su hijo solo para que se casara con una mujer que se lo quitaría. Fue toda una actuación dramática con sus mejores éxitos. Hice algo muy poco común en mí. No respondí. Tomé captura de pantalla de todo y lo metí en una carpeta llamada Por si acaso, porque incluso en medio de mi propio colapso, una parte de mí ya estaba pensando en la documentación. Bloqueé su número por 24 horas solo para poder pensar sin que mi celular vibrara cada 30 segundos. Luego llamé a un cerrajero y agendé la cita más cercana para cambiar todas las cerraduras de la casa. Cuando mi esposo y yo por fin pudimos hablar, él ya sabía. Obvio. Su madre le había llamado llorando y le dijo que yo estaba vendiendo su casa y sacándola de nuestras vidas. Se oía cansado cuando contestó, como si llevara un rato escuchándola antes de llamarme. Le expliqué la situación a detalle. El trabajo, el dinero, los intentos de poner límites con su madre, las intromisiones, los comentarios del cumple, la falta de respeto constante. Le dije que tenía todo el derecho legal de vender y que de verdad creía que mudarnos era lo que necesitábamos. Escuchó en silencio, lo cual era bueno y malo a la vez. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego dijo, «Entiendo por qué estás molesta con ella, pero tomar una decisión así sin decirle es mucho». Me reí. No porque fuera chistoso, sino porque no podía creer que estuviéramos teniendo una conversación sobre los sentimientos de ella en medio de todo esto. Le dije, «Soy tu esposa. Yo te dije a ti. Ella no es la que vive aquí. No le debo explicaciones». Dijo que no estaba tomando partido, que quería que todos se sintieran escuchados, que tal vez si la hubiera incluido, esto no habría escalado así.
Ahí fue cuando me volvió a caer el 20. De verdad creía que había una versión de las cosas donde su madre habría aceptado tranquilamente que nos mudáramos lejos si yo hubiera encontrado el tono correcto. Esa llamada no terminó en un acuerdo. Terminó con los dos agotados y nada resuelto, lo que de alguna manera hizo que todo se sintiera peor. Colgué con migraña y la sensación de que estaba más sola que nunca en esa casita. El cerrajero vino al día siguiente. Ver cómo cambiaba las cerraduras se sintió empoderador y aterrador al mismo tiempo. Sabía que mi suegra lo vería como un acto de guerra. También sabía que si ella hubiera respetado el límite de la llave original, yo no habría tenido que llegar a eso. Las llaves nuevas eran chiquitas y brillantes, y entraban perfecto en las cerraduras nuevas. Metí una en mi llavero y pegué el repuesto con cinta dentro de un gabinete donde mi hija todavía no alcanzaba. La próxima vez que mi suegra intentara usar su llave vieja, se enteraría por las malas de que la puerta ya no se abría para ella. No planeaba estar ahí cuando pasara. Una parte de mí quería verle la cara, pero una parte más grande ya estaba harta de ver cómo trataba mi vida como algo que tenía derecho a editar. Solo la quería del otro lado de una puerta que ella no controlara. Si esto fuera una historia perfecta, ese habría sido el final. Habría cambiado las cerraduras, nos habríamos mudado, y tal vez mi esposo habría tenido una gran revelación sobre la lealtad y me habría elegido totalmente a mí. Por desgracia, a la vida real no le importa que las cosas cuadren bien. Mi suegra no era la clase de persona que veía una puerta cerrada como una señal para retirarse. La vio como un reto. Y como mi esposo no podía soltar del todo la idea de que ella solo era una madre preocupada que a veces se pasaba de la raya, él seguía siendo el puente entre nosotras. Solo que no se daba cuenta de cuánto daño estaba dejando pasar por ese puente. Lo que pasa cuando planeas tu escape mientras alguien más está tratando de apretar su control sobre tu vida es que terminas viviendo en este limbo raro, donde cada día se siente como un avance y un retroceso a la vez. En el papel, las cosas se movían. La casa tenía un par de ofertas serias. Mi nuevo trabajo me mandó los papeles de ingreso y yo estaba empacando poco a poco las cosas que no usaba en cajas que marcaba con palabras vagas como cocina y cosas de oficina para que mi hija no se asustara. Emocionalmente, me sentía atrapada en una de esas pesadillas donde corres por lodo mientras alguien te grita por detrás. Mi suegra no se tomó nada bien el cambio de cerraduras, obvio. La primera vez que se dio cuenta, le llamó a mi esposo y lloró diciendo que la habían dejado fuera de la casa de su propio hijo, lo cual es técnicamente impresionante como frase si te pones a pensar en cuántas cosas mal tiene adentro. Mi esposo me llamó después, frustrado, preguntando por qué no le había dicho que iba a cambiar las cerraduras. Le recordé la plática que tuvimos sobre los límites y cómo su madre se metió a mi lugar de trabajo y casi hace que me corrieran. Dijo algo sobre la comunicación, y tuve que colgar antes de decirle algo de lo que me arrepintiera. Sí le mandé fotos de los mensajes que ella me había estado enviando, esos donde me acusaba de robarle su futuro y de poner a su nieta en su contra. No creo que los haya leído completos. La gente tiene esa habilidad interesante de saltarse las partes de la realidad que son demasiado incómodas. Él seguía volviendo a... No debió llamarte parásito. Pero ya sabes cómo es ella. Como si ese rasgo de personalidad fuera una ley de la naturaleza que no se puede cambiar. Mientras tanto, yo era la que tenía que ajustar sus reacciones, ser más paciente, más comprensiva, más perdonadora. Cuando por fin la casa entró en contrato, me llegó una calma rara. Todavía faltaba un chorro de trabajo con inspecciones, papeles y tiempos, pero la parte más difícil, la decisión de irme, ya no era hipotética. Encontré un departamento en la ciudad nueva que no era de lujo, pero tenía espacio suficiente para que mi hija tuviera su propio rinconcito y para que yo armara un escritorio de verdad. Firmé un contrato de renta corto para tener a dónde llegar mientras buscaba algo más permanente. Se sentía como construir un puente en medio del aire, pero al menos había algo del otro lado a donde apuntar. Mantuve los planes de la mudanza en silencio con mi suegra porque, a esas alturas, cada interacción con ella era como pisar un campo minado. Mi hija sabía que nos íbamos a mudar a la ciudad del nuevo trabajo de mamá, y estaba emocionada y nerviosa de esa forma en que se ponen los niños cuando sienten un cambio grande, pero no entienden bien qué significa. Traté de enfocarme en lo positivo. Parque nuevo, escuela nueva, cuarto nuevo para decorar. No mencioné menos gritos ni no más visitas sorpresa. Eso era para mí. Mi suegra, obvio, trató de sacar información. Mandaba mensajes preguntando cuáles eran nuestros planes, y soltaba frases sobre cómo sería cruel llevarse a su nieta tan lejos de ella. Yo respondía con frases vagas sobre que seguíamos viendo
y esperando a que todo se confirmara. Ella aumentó la culpa diciendo cosas como, ya me estoy haciendo vieja, ¿sabes? Y un día te vas a arrepentir de habérmela quitado. No respondí nada de eso. Si lo hubiera hecho, probablemente habría dicho algo que no tendría vuelta atrás. Fue por esas fechas cuando me llamaron de la escuela de mi hija a mitad de mi jornada de trabajo. Me acuerdo que me quedé viendo el número en mi celular pensando, por favor que sea por un permiso para una excursión y no algo grave. La voz de la secretaria se oía tensa, con ese tono que usa la gente cuando sabe que los papás van a entrar en pánico. Me dijo que su abuela acababa de pasar por mi hija temprano, diciendo que había una emergencia familiar y que tenía permiso. Mi cerebro se fundió. Yo no le había dado permiso a nadie. Ni siquiera sabía que mi suegra planeaba ir a la escuela. Le pedí a la secretaria que me lo repitiera, pensando que igual escuché mal. Me lo confirmó. Mi hija se había ido con su abuela paterna, que estaba anotada en la lista de contactos de emergencia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi esposo la había puesto en esa lista sin decirme. Sentí un terror frío, no del dramático de gritar y tirar el celular, sino del callado donde se te entumen las manos y tus pensamientos se cierran a un solo punto. ¿Dónde está mi hija? Traté de llamar a mi suegra. Directo al buzón. Intenté otra vez. Lo mismo. Mandé mensaje. Nada. Llamé a mi esposo, aunque sabía que tenía un horario totalmente distinto y que igual no contestaba. Dejé un mensaje que básicamente fue una frase larga y temblorosa. Luego agarré mis llaves y manejé directo a casa de mi suegra, con el corazón a mil todo el camino. Todos los peores escenarios pasaron por mi cabeza. Un choque. Un viaje fuera de la ciudad. Mi suegra decidiendo que, como yo me estaba robando a mi hija, ella se la llevaría primero. La parte racional de mi cerebro sabía que amaba a su nieta a su manera retorcida, pero lo racional no aparece cuando crees que se llevaron a tu hija sin tu permiso. Su coche no estaba en la entrada cuando llegué. Toqué la puerta principal como loca de todos modos. Nadie abrió. Llamé otra vez. Nada todavía. Regresé a la escuela por si había habido alguna confusión, pero claro que no. Llamé a la oficina del distrito para ver cuál era su política para entregar niños a parientes. Me dijeron que mientras alguien estuviera en la lista aprobada, el personal podía entregar al niño a menos que hubiera una orden judicial que dijera lo contrario. Orden judicial. 2 palabras que nunca pensé que necesitaría en relación con mi propia hija y su abuela. Me tomó como una hora estar llamando a todo el mundo, manejando en círculos por el pueblo y llorando en mi coche estacionado antes de que por fin llamara a la policía. Le dije a la operadora que alguien que yo no autoricé había pasado por mi hija a la escuela, que esa persona era su abuela y que no podía comunicarme con ninguna de las dos. Di nombres, direcciones, descripciones. El oficial del otro lado de la línea estaba tranquilo. Dijo que lo tratarían como una disputa familiar en lugar de un secuestro, pero que mandarían a alguien a casa de mi suegra a checar y ver a mi hija. Acepté, aunque una parte de mí quería que le pusieran una etiqueta más seria. Esas 3 horas entre esa llamada y ver a mi hija caminando de vuelta por la puerta de la casa de mi suegra se sintieron como 3 años. Una patrulla ya estaba ahí cuando llegaron, y yo estaba parada en el jardín con el corazón en la garganta. Mi hija se bajó del coche con una bolsita de compras y dijo, «Mamá, la abuela me llevó por un helado y por zapatos nuevos», como si hubiera sido una salida sorpresa divertida. Mi suegra, por otro lado, se veía en shock de ver a la policía. No dejaba de decir, «Esto es ridículo, soy su abuela, tengo todo el derecho». Y el oficial tuvo que explicarle, con paciencia, que sacar a una niña de la escuela sin avisarle al padre que vive con ella no estaba bien. No la arrestaron. Sabía que probablemente no lo harían, pero una parte chiquita y rencorosa de mí quería que le pusieran las esposas de todos modos, solo para que sintiera lo que eran las consecuencias de verdad. En lugar de eso, me tomaron la declaración a mí, otra a ella y levantaron un reporte. El oficial me llevó a un lado después y me dijo, si le preocupa que esto pase otra vez, igual le conviene hablar con un abogado sobre arreglos de custodia formales y tal vez una orden de restricción. Oír esas palabras de alguien con uniforme hizo que todo se sintiera más real y más absurdo a la vez. Estaba en el jardín de mi suegra, agarrada de la mano de mi hija, escuchando a un extraño decirme cómo proteger a mi niña de una mujer que juraba amarla más que a nada. Llamé a mi esposo esa noche y le conté todo. Por una vez no trató de suavizar las cosas. Se oía de verdad impactado. Dijo, ¿hizo qué? 3 veces, cada vez más fuerte. Llamó a su madre y se le fue encima de una forma que nunca le había oído. Pude oírla gritando por el teléfono cuando puso el altavoz un segundo, diciendo cosas como, solo estaba pasando tiempo con mi nieta, y
Tu esposa te está poniendo en contra de tu propia madre. Él le dijo que si volvía a llevarse a nuestra hija a cualquier lado sin que yo lo supiera, le cortaría el contacto. Sonaba bien, pero seguía teniendo ese presentimiento de que ya había escuchado versiones de «hablaré con ella» antes. Por unos días después de eso, las cosas estuvieron tranquilas. Mi suegra no llamó, no mandó mensajes, no se apareció por la casa. La escuela actualizó su archivo para que solo yo pudiera autorizar salidas temprano. Escribí un correo al distrito quejándome de su política y recibí una disculpa bien redactada, prometiendo revisar sus procedimientos. Agregué ese correo a mi carpeta de «por si acaso», que cada vez estaba más gorda. La venta de la casa siguió adelante. La fecha de la mudanza se acercaba. Seguí trabajando, empacando, siendo mamá, respirando. Logré pasar esa crisis, pero algo en mí ya no era igual. Me di cuenta de que mientras mi esposo le siguiera dando información y acceso a su madre, yo me quedaría atrapada jugando a la defensiva. Esa realización me dolió más que cualquier insulto que ella me hubiera lanzado. El día de la mudanza no se sintió como una victoria. Se sintió como operarme mi propia vida sin anestesia. Vi a unos extraños sacar cajas de la casa, cada una llena de pedazos de la vida que intenté construir ahí, y me cayó el 20 de que, aunque me quería ir, le había echado años de esfuerzo para que ese lugar se sintiera como un hogar. Mi hija pasaba de la emoción al llanto, un momento hablando de cómo iba a organizar su cuarto nuevo, y al siguiente abrazada a mí, porque no quería despedirse del árbol del jardín. Le seguí diciendo que nos estábamos moviendo hacia algo. No solo huyendo de algo, aunque en mi propio pecho se sentía mucho como si estuviéramos escapando. Mi suegra no pasó ese día. No le había dicho la fecha exacta y me aseguré de que los de la mudanza llegaran temprano. Una parte de mí estaba aliviada de que no estuviera ahí parada en la entrada haciendo un drama sobre cómo me estaba robando a su familia. Pero otra parte pequeña y mala quería que llegara y encontrara la entrada vacía, solo para que viera lo que se siente llegar a un lugar que creías que controlabas y encontrar que ya no hay nada. Sí, ya sé, no fue mi pensamiento más maduro, pero no estoy fingiendo ser la mejor persona aquí. Solo estoy siendo honesta. El departamento en la ciudad nueva era más chico, pero se sintió más ligero desde que entramos. Nadie tenía llave más que yo. No había historia pegada en las paredes, ni ecos de discusiones o cumplidos con doble sentido. Solo espacio en blanco y olor a pintura fresca. Armé la cama de mi hija primero, porque esa es una de mis reglas raras al mudarme. La niña tiene estabilidad antes de que se acomoden las cajas. Luego armé mi escritorio en la esquina junto a la ventana. Conecté mi computadora y entré al portal de mi nuevo trabajo. Mi vida seguía siendo un caos, pero al menos mi caos no lo estaba supervisando alguien que creía que los límites eran un ataque personal. Le dije a mi esposo dónde estábamos, obvio. No estaba tratando de desaparecer. Le mandé la dirección, fotos del lugar nuevo, videitos de nuestra hija dándole un recorrido por el celular. Dijo todas las cosas correctas. Se ve genial. Estoy orgulloso de ti. Ya quiero verlo en persona. Pero por debajo de eso podía sentir la tensión. Su madre seguía hablándole al oído. Lo sabía porque, incluso a la distancia, ella encontraba formas de hacerse presente. Le mandaba mensajes largos sobre lo difícil que era pasar de ver a su nieta todo el tiempo a casi no hablarle. Le decía que un día nuestra hija lo culparía por dejar que yo me la llevara. Se hizo la víctima perfectamente. Mantuve mi postura simple. No estaba vetada de ver a su nieta para siempre, pero ya no iba a tener acceso sin supervisión, y de plano no iba a tener mi dirección nueva. Le dije que si quería visitarla con nuestra hija cuando él regresara al país, podíamos platicarlo bajo condiciones muy específicas. Dijo que entendía, pero luego soltaba cositas en la plática. Mi mamá preguntó si el departamento nuevo queda cerca de un parque. Mi mamá quería saber si ya se instalaron bien. Igual suenan inofensivas. Pero cuando conoces a alguien como mi suegra, sabes que cada pregunta inofensiva es en realidad recolección de datos. Mandé una queja formal a la escuela vieja de mi hija por el día que se la entregaron a mi suegra sin mi permiso. No fue un correo gritando lleno de amenazas. Fue un desglose detallado de lo que pasó, por qué no estuvo bien y cómo pudo haber terminado muy mal. Un par de semanas después, recibí una respuesta diciendo que habían actualizado sus procedimientos para pedir confirmación verbal de un padre antes de una salida temprana, aunque la persona estuviera en la lista aprobada. Imprimí ese correo y lo puse en el folder. Se sentía como estar armando un caso legal, aunque en ese momento seguía esperando no necesitarlo nunca. Por un tiempo la vida en la ciudad nueva casi se sintió normal. Llevaba a mi hija a su escuela nueva, llenaba los formatos, escribía explícitamente que nadie más que yo o su padre podían recogerla,
y lo subrayaba bien para que no hubiera duda. Salía a caminar por la cuadra cuando el trabajo estaba tranquilo, conociendo las caras de mis vecinos nuevos. Mi suegra mandaba mensajes ocasionales directo a mí, cambiando entre la culpa y el enojo. Una semana era, la extraño tanto, me estás castigando, y la siguiente era, eres cruel, y un día ella te va a odiar por alejarla de su familia de verdad. Empecé a dejar esos mensajes en visto, a veces ni los abría. Los mandaba a mi correo y luego los borraba de mi celular, sumándolos a la pila digital de evidencia que nunca quería usar. La calma no duró mucho, claro. Mi esposo por fin regresó de su misión unos meses después de que nos mudamos, y manejé de vuelta a nuestro pueblo viejo para que pudiera ver a su madre antes de que nos fuéramos todos juntos a la ciudad nueva. Sí, ya sé, fue una decisión mía. Pude haber insistido en que nos viéramos directo en la ciudad nueva. Pero pensé que si pasaba tiempo con ella primero, igual, y se sacaba de encima el drama de culpa que ella tuviera preparado antes de que tuviéramos que funcionar como familia otra vez. Fui muy optimista de mi parte. Cuando cruzó la puerta de la casa de su madre, ella se le colgó como si acabara de regresar de una zona de guerra, que técnicamente sí, pero su actuación fue un poco de más. Me lanzó una mirada por encima del hombro que decía, él es mío, tan claro como si se lo hubiera tatuado en la frente. Los dejé tener su momento porque no soy un monstruo, y porque sabía que interrumpir esa reunión solo me haría quedar como la villana que ella siempre dice que soy. Más tarde, cuando él y yo estábamos solos en la cocina, sacó el tema como si fuera algo delicado en una cena elegante. Mi mamá siente que la estás sacando de nuestras vidas, dijo como si fuera noticia. Le dije, estoy limitando su acceso porque ya demostró que no se le puede confiar nada. Dijo que sabía que lo que hizo con la escuela estuvo mal, pero que extrañaba a nuestra hija y que estaba dispuesta a trabajar en las cosas. Casi me río. Dispuesta a trabajar en las cosas, en su vocabulario, significaba dispuesta a fingir que todo está bien, mientras nadie le pida que cambie. Terminamos acordando un plan muy básico. Cuando él fuera a la ciudad nueva, si su madre quería visitar, sería en un lugar neutral con los dos presentes, y por ningún motivo se quedaría sola con nuestra hija. Me juró que no le daría la dirección exacta de nuestro lugar nuevo. Le creí, o quería creerle. Viendo hacia atrás, debí haberlo sabido. Tenía toda una vida de costumbre de decirle a su madre lo que quería oír. Decirme no le diré a mí y luego soltar un detalle con ella era casi un acto reflejo. La primera vez que mi suegra se apareció sin avisar en el departamento nuevo, se me hundió el estómago de una forma muy conocida. Abrí la puerta y me la encontré ahí parada con una sonrisa falsa y brillante y una bolsa de juguetes en las manos. Atrás de ella, en el pasillo, mi esposo se veía culpable como nadie. Sorpresa, dijo. Qué bien pudo haber sido. Rompí el único límite claro que pusiste. Sentí un chispazo de enojo tan fuerte que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no temblar. Mi hija, al oír la voz de su abuela, salió corriendo y se le abrazó de las piernas, bien emocionada. Eso hizo que todo fuera mucho más difícil, porque no voy a ser la persona que le arranque a una niña a alguien que quiere a mitad de un pasillo. Así que me lo tragué. Los dejé entrar, y me aventé las 2 horas más tensas de mi vida mientras mi suegra actuaba como si nada hubiera pasado. Halagó el departamento con esa forma de decir las cosas por detrás, diciendo, está acogedor, como si eso no fuera código para está chico. Hizo preguntas sobre el vecindario, la escuela, mi trabajo, todo con ese tonito de estar haciendo un inventario. Mi esposo trató de hacer de mediador, echando chistes, cambiando el tema cada vez que las cosas se acercaban demasiado a la verdad. Cuando por fin se fueron por un almuerzo rápido juntos, le dije a mi esposo que no quería que nuestra hija fuera. Me juró que solo iban a comer algo cerca y regresaban de volada. Acepté con la condición de que tuviera el celular prendido y contestara cualquier llamada de inmediato. Nuestra hija se quedó conmigo. Se fueron juntos y yo me pasé la siguiente hora caminando por el departamento, con el cuerpo vibrando por la adrenalina que me sobraba. Más tarde, admitió que durante la comida mencionó por accidente a qué escuela iba nuestra hija. No porque quisiera darle armas a su madre, sino porque estaba acostumbrado a contarle todo y se le salió. Lo dijo así casual, como de, «Ay, le encanta su maestra en tal escuela», y vi cómo se le iba el color de la cara mientras me lo contaba. Sabía perfectamente lo peligroso que era ese pedacito de información, conociendo su historial. Traté de no perder los estribos con él totalmente. Le dije, tranquila pero firme, que por eso mismo no quería que compartiera detalles. Que su error no pasó de la nada. Pasó porque no podía aceptar que a veces proteger a nuestra hija significaba no alimentar la curiosidad sin fin de su madre. Me pidió perdón una y otra vez. Juró que volvería a hablar con ella.
que le dejaría claro que no podía acercarse a la escuela. Asentí, pero por dentro algo pesado se me instaló en el pecho. Fue darme cuenta de que no podía confiar en él para mantener a su madre fuera de ciertas partes de nuestra vida, sin importar cuántas veces dijera las palabras. Desearía poder decir que esa advertencia le sirvió de algo. No fue así. La segunda vez que mi suegra intentó recoger a mi hija de la escuela, no salió como ella quería, pero salió exactamente como yo había empezado a temer. Estaba trabajando en mi escritorio cuando sonó mi celular con el número de la escuela otra vez. Sentí ese piquete de ansiedad familiar, ese que vivía en mi cuerpo de tiempo completo allá en el pueblo viejo. Pero la secretaria sonaba distinta esta vez, más segura. Me dijo que la abuela de mi hija estaba ahí, diciendo que tenía permiso para llevársela, pero el personal checó sus notas y vio que solo yo o su padre podían autorizar cualquier cosa. Querían confirmar conmigo antes de tomar cualquier decisión. Por un segundo no pude ni contestar. Fue como si mi cerebro estuviera saltando entre recuerdos. Mi hija saliendo de la escuela vieja con una bolsa de compras, la patrulla en la entrada de mi suegra, la voz de mi esposo diciendo que mencionó el nombre de la escuela nueva por accidente. Todo encajó en un solo golpe horrible. Le dije a la secretaria que absolutamente no. Bajo ninguna circunstancia mi suegra debía llevarse a mi hija a ningún lado, y que yo llegaría lo más pronto posible. Dijo que tendrían a mi hija en la oficina y que no dejarían que nadie más firmara su salida. El camino a la escuela se sintió eterno y a la vez demasiado corto. Llevé las manos apretadas al volante, repitiéndome que todo estaba bien, que esta vez el personal había hecho lo que debía. Cuando me estacioné, el coche de mi suegra ya estaba ahí. Ella estaba parada cerca de la entrada con los brazos cruzados, con cara de alguien a quien le negaron algo que cree que le pertenece. Cuando me vio caminando hacia allá, su cara se deformó en esa mezcla de dolor y furia que ya conocía bien. Adentro, mi hija estaba sentada en una silla cerca del mostrador, columpiando las piernas y con cara de confundida. La secretaria tenía una postura protectora, como si estuviera lista físicamente para bloquear a cualquiera que se acercara de más. Le di las gracias en voz alta para que mi hija oyera. Luego tomé la mano de mi niña y me volteé hacia mi suegra. Por primera vez no bajé la voz, no la jalé a un lado, no traté de arreglar nada. Le dije, lo suficientemente fuerte para que la secretaria y cualquier otra persona cerca oyera, que nunca más se apareciera en la escuela de mi hija, y que lo que estaba haciendo no era por amor. Era algo aterrador. Dijo, soy su abuela, tengo derechos. Y yo le dije, tenías confianza y la rompiste. Eso es lo que tenías. Me acusó de poner a su hijo en su contra, de usar a nuestra hija como un arma. Le dije que si de verdad le importaba su nieta, dejaría de hacer que todo se tratara de su propio dolor. No fue mi discurso más elegante. Me temblaba la voz, me temblaban las manos. Mi hija tenía los ojos bien abiertos y sentía la mirada de la secretaria encima de nosotras, como si viera un choque de coches en cámara lenta. Mi suegra de hecho intentó dar un paso hacia mi hija y me puse en medio de las dos sin pensarlo. Cuando regresamos al departamento, llamé a un abogado. Ya había investigado un poco después del primer incidente de la escuela, así que sabía qué estaba pidiendo. Quería pedir el divorcio y quería órdenes temporales de emergencia que hablaran de la custodia y dejaran bien claro que nuestra hija no podía quedarse con su madre sin supervisión. Se sintió surreal decir las palabras en voz alta. El divorcio ya andaba flotando en mi cabeza como una posibilidad desde hacía tiempo, pero decírselo al buzón de voz de una extraña lo hizo real. No estaba tomando esta decisión por una sola pelea o una mala semana. La estaba tomando porque me di cuenta de que no había forma de mantener a mi hija segura y estable, emocionalmente estando amarrada a un sistema familiar que trataba mis límites como sugerencias. Cuando por fin pude hablar con la abogada, le conté todo. Los mensajes, lo de la escuela, el reporte de policía, el incidente nuevo, el patrón de mi esposo de minimizar lo que hacía su madre, el acoso emocional a largo plazo. No tuve que inventar nada. Los hechos ya eran bastante dramáticos. La abogada estaba tranquila y fue muy directa. Me dijo que podíamos pedir el divorcio y una orden de protección de emergencia que limitara específicamente el contacto de mi suegra con mi hija. Dijo que los jueces ven este tipo de cosas más seguido de lo que la gente cree, lo cual fue un consuelo y una tristeza a la vez. Firmar los papeles se sintió extrañamente normal. No hubo música dramática. Solo yo sentada en mi escritorio, firmando mi nombre una y otra vez mientras mi hija coloreaba en la mesa. Se lo expliqué con las palabras más simples que pude, que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, pero que siempre nos tendría a los dos, y que mi trabajo era mantenerla segura. Me preguntó si la abuela estaba enojada con ella. Esa pregunta me rompió algo por dentro. Le dije, nada de esto es tu culpa.
Los adultos hacen desastres de adultos. Tú solo tienes que ser una niña. No sé si me creyó, pero asintió y siguió con su dibujo. La fecha de la corte para la orden temporal llegó más rápido de lo que esperaba. Por todo lo que pasaba en el mundo, mucho fue por video, que es una forma muy loca de que se hable de tu vida, por cierto. Ahí estaba yo, sentada en mi departamento chico, con la laptop sobre una pila de libros, escuchando a abogados y a un juez hablar de mi matrimonio y de mi hija mientras trataba de que no se me fuera el internet. Mi esposo apareció en la pantalla desde otro lugar, con cara de estar destrozado. Mi suegra no era parte directa del caso, pero su sombra estaba en todos lados. Los mensajes, los incidentes de la escuela, cómo su comportamiento me había empujado hasta aquí. El juez no fue dramático. No dio un gran discurso. Revisó la documentación, hizo unas preguntas y luego dio las órdenes temporales. Custodia física principal conmigo, custodia legal compartida entre los dos. Tiempos específicos para que mi esposo viera a la niña cuando estuviera en la zona. Y de forma muy clara, condiciones de que ninguno de los dos podía dejar a nuestra hija sola con mi suegra, que nadie más que nosotros dos podía recogerla de la escuela y que cualquier contacto con su madre tenía que estar supervisado por uno de nosotros. Si alguien rompía eso, habría consecuencias, incluso revisar la custodia. Oír esas palabras se sintió como pisar suelo firme después de años de caminar en un piso que se podía hundir. Cuando terminó la audiencia, la pantalla se fue a negro y me quedé ahí sentada un segundo, viendo mi reflejo. No me sentí victoriosa. Me sentí triste, agotada y vacía de una forma rara. Esta no era la vida que pensé que iba a tener cuando me casé con un hombre de uniforme y me imaginé formando una familia. No me imaginé jueces, abogados y órdenes de emergencia, pero también sentí un chispazo de algo parecido al alivio. Por primera vez, había una línea escrita que alguien fuera de mi desastre de familia había dibujado, y coincidía con la línea que yo había estado tratando de mantener sola. La venta de la casa por fin se cerró unas semanas después. Me cayó el dinero a la cuenta y lo usé para comprar una casa chiquita en la ciudad nueva. Nada de lujos, pero mía de una forma que se sentía distinta esta vez. No era un símbolo de compromiso ni un lugar donde tuviera que defender a cada rato mi derecho a existir. Era simplemente un hogar para mi hija y para mí. Firmé los papeles con una especie de rebeldía callada, pensando en cómo mi suegra actuaba como si cualquier propiedad ligada a su hijo fuera de ella por extensión. Esta no. Esta nunca tuvo su nombre. Nunca tuvo una llave extra con sus huellas. Mi esposo se resistió al divorcio al principio. Decía que podíamos ir a terapia, empezar de cero, poner límites nuevos con su madre. Le dije que llevaba años poniendo límites. El problema no eran las líneas que yo dibujaba. Era que él no quería ponerse del mismo lado que yo. Dijo que podía cambiar. Igual y sí. Pero yo ya estaba harta de esperar por cosas hipotéticas, mientras mi hija aprendía de vernos a todos, que el amor significaba estarte tragando siempre tus propias necesidades para que nadie se peleara. Le dije que si de verdad quería demostrar que cambió, podía empezar por respetar las órdenes de la corte y los límites con su madre. Eso sería mejor para nuestra hija que cualquier gesto romántico dramático. Ahora viene a ver a nuestra hija en un horario regular. A veces van a un parque. A veces se quedan en mi casa. Hablamos más como compañeros de trabajo que como esposos, educados y cuidadosos. Pero es honesto de una forma que nuestro matrimonio nunca fue del todo. Él sigue hablando con su madre, obvio. No estoy tratando de controlar eso. Pero sabe que si algún día intenta meterla otra vez a escondidas en la vida de nuestra hija como antes, habrá consecuencias legales, no solo emocionales. La diferencia ahora es que no soy la única que lo dice. Un juez lo tiene por escrito. En cuanto a mi suegra, de vez en cuando me manda mensajes que cambian de golpe entre pedir perdón y acusarme de romper a su familia. Casi nunca respondo. Cuando lo hago, es con una o dos frases que podrían leerse en voz alta en un juzgado sin que me diera pena. Mi hija todavía pregunta por ella a veces. Le digo la verdad en pedacitos para niños. Que su abuela la quiere, pero que los adultos a veces toman decisiones que no son seguras ni buenas, y que hasta que eso cambie, las visitas tienen que ser limitadas. No hablo mal de ella, pero tampoco pinto las cosas de color de rosa. Si hay algo que me niego a heredarle a mi hija, es la costumbre de fingir que las cosas están bien cuando no lo están. No voy a mentir y decir que nunca extraño la idea de lo que pensé que sería mi familia. Sí la extraño. Algunas noches, cuando mi hija ya se durmió y la casa por fin está en silencio, me siento en el sillón y me dejo estar triste, no solo por el matrimonio, sino por el sueño de tener unos suegros que llegaran con comida y consejos lindos en lugar de juicios y juegos de poder. El sueño de tener fiestas que no se sintieran como entrar a un juzgado en la sala de alguien.
Me dejo sentir todo eso. Y luego miro a mi alrededor a la casita por la que peleé y me acuerdo de por qué lo hice. Elegí la paz sobre la cercanía. Elegí la cordura sobre las apariencias. Elegí la sensación de seguridad de mi hija sobre la comodidad de mi esposo de no hacer enojar a su madre. No fue limpio, no fue bonito, y definitivamente no me hizo la heroína en la versión de la historia de nadie más. En la versión de mi suegra, soy la villana que se robó a su hijo y a su nieta. En la versión de mi esposo, en sus peores días, probablemente soy la mujer que se rindió en lugar de pelear más duro. En mi propia versión, solo soy una mujer cansada que por fin se dio cuenta de que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que a veces lo más egoísta que puedes hacer por tu hijo es negarte a que crezca viéndote desaparecer poco a poco para que alguien más esté cómodo. Así que sí, si ves mi vida desde afuera ahora, nada se ve especialmente dramático. Soy una mamá soltera con un trabajo remoto, una hipoteca y una niña que deja migajas por todos lados. Contesto correos, firmo carpetas de tarea, me peleo con las compañías de servicios cuando se equivocan en la cuenta. Pero hay una puerta en esta casa que solo se abre para la gente que yo de verdad invito, y ese igual es el giro más dramático de todos. Al menos para mí. Por fin aprendí que no le debo acceso a todo el mundo, solo porque comparten ADN con alguien con quien solía dormir. Y no es broma. Darme cuenta de eso ha valido cada cita incómoda en la corte, cada noche sin dormir y cada firma en cada formato tedioso. No tuve la familia de cuento de hadas, pero recuperé mi vida, cerradura por cerradura, límite por límite, una decisión difícil a la vez.